Capítulo 21. Es cruel de tu parte mostrarle a mi amo tales milagros. Esas fueron las palabras injustas que Gray me dejó antes de bajar las escaleras de esa manera torpe suya, con la capucha puesta y la cabeza gacha como si el mundo a su alrededor fuera aterrador por alguna razón. Sinceramente, me quedé sin palabras. No lo entendía. ¿Qué milagros? ¿Qué crueldad? Su amo era Uaber, lo sabía. ¿Qué había hecho yo para merecer una reprimenda tan críptica? Mi trance solo se rompió cuando una adolescente rubia con aspecto de muñeca pasó a mi lado, no sin antes mirarme con una sonrisa que decía conozco tu secreto. La siguió una criada efervescente, hecha de mercurio, que no me prestó atención mientras entraban sigilosamente en el aula el Melloy. Negué con la cabeza y miré para seguir a Gray, pero para entonces ella también se había ido. Entonces me di cuenta de que no sabía dónde vivía. No era que le gustara compartir nada. Simplemente se sentó en un rincón de la clase, en silencio, hasta que terminaron las clases antes de irse. ¿Qué dijo Gray que te tiene tan desconcertado? Mi concentración se rompió de nuevo, esta vez por la voz exagerada de Flat y la palmada que me dio en la espalda. Idiota, mi querido Gray jamás le diría algo malo a nadie, interrumpió Svin, con los brazos cruzados. Entrecerré los ojos, especialmente al mirar su esponjoso cabello rubio. Cállate, algodón de azúcar. Esto no es Reddit, tonto asqueroso. El chucho que era, el Simpson cabrón para todos menos para Gray, gruñó ante mis palabras como si estuviera a punto de desatar la bestia que llevaba dentro y empezó a doblarse las mangas con una mirada asesina. Respondí a su provocación con una sonrisa. Tenía varios hechizos que probar. En concreto, las aplicaciones del milagro invertido de Gabriel, la proyección y el análisis estructural, incluso el hechizo constante que se disponía a lanzar. Pero, antes de que el conejillo de Indias, tan dispuesto, pudiera abalanzarse sobre mí, Flash se interpuso entre nosotros. Nos separó a la fuerza, abriéndose paso a empujones. No. Lechien, Esquielles, no peleen con sus amigos. Retrocedí y dije. ¿Qué carajo es un ojo del cielo? Dejen de llamar perros a la gente. Svin se abalanzó sobre él, pero Flash saltó a la pulida barandilla de la escalera, riendo. Se incorporó hábilmente sobre una mano, e incluso saltó cuando Svin lo golpeó con la fuerza de esa mano. «Ojos del cielo no es bueno», murmuró con una mano en la barbilla. «¿Qué tal, señor Reversa?» No, los apodos eran horribles. En concreto, los de Flat eran horribles. Lechien, el nombre que le daba a Svin, se traducía literalmente como el perro en francés. Me daba miedo pensar en lo que podría inventarme si le diera vía libre. Al. Soy Al. Eso fue lo que se le ocurrió a mi hermana pequeña, y fue infinitamente superior a todo lo demás por ese mismo hecho. Oh, ¿puedo llamarte así? Flash saltó sobre la lámpara cercana para esquivar los golpes de Svin, y la enorme criatura se agitó y croó en el aire bajo su peso mientras se balanceaba sobre los gruesos cables que la sostenían. Me has estado llamando así, sin mi permiso, pero somos amigos, así que tiene sentido. Con lo insistente que fue, probablemente se trataba de un problema de abandono de personajes shonen desde su nacimiento o algo así. No me apetecía abrir esa caja de Pandora, no fuera que me consolidara como el personaje secundario que pierde a su familia para su desarrollo. ¿Tu papá intentó matarte o algo así? No pude evitarlo. Sí, lo hizo. ¿Cómo lo supiste? Bueno, mi madre también. Enviaron a mucha gente para deshacerse de mí antes de que el profesor me encontrara. Dije con cara seria. Oh Dios, me pregunto por qué. Él simplemente soltó una risa avergonzada y se rascó la parte posterior de la cabeza. ¿Es porque fui una vergüenza o algo así, o eran ellos los que estaban celosos? Eres una vergüenza para toda la raza humana. Así que no puede ser. Comenté, considerando la nueva información. Había oído que los magos tenían la desagradable costumbre de sentir envidia de sus propios hijos, hasta el punto de contratar asesinos y similares cuando se veían superados. ¡Qué bichos raros! Flag volvió a reír antes de saltar del candelabro. Giró 2 veces en el aire y aterrizó de pie para hacer una breve reverencia, con una mano a un lado. Para entonces, Svin se había calmado lo suficiente como para no saltarle encima en cuanto pudo. En cambio, el pelo color algodón de azúcar gimió mientras bajaba para unirse a él. Al tilde. Antes de que yo pudiera, un chillido agudo me llamó la atención. No necesité mirar para saber que era Ivete, así que simplemente me agaché. Por desgracia, resultó que me había saltado encima.
salió volando por las escaleras, esto terminó con ella teniendo una intensa sesión de besos con el suelo de baldosas de la entrada del departamento de hechicería moderna. Para sorpresa de nadie, ella se levantó como si nada hubiera sucedido. ¡Ay, ay, ay, ay! Maldita sea. Que sea concubina no significa que puedas ser maltratadora. Se incorporó y empezó a frotarse la nariz magullada con una mano, señalándome con la otra. Espera, me gusta. Oye, cariño. Dame una bofetada. Vamos. Junté las manos y respiré hondo, agradeciendo a Dios desde el fondo de mi corazón que ese loco no hubiera conocido a mi madre. Me daba miedo pensar en lo que haría y en cuánto sufriría por ello. Para entonces, los demás estudiantes anónimos empezaban a darse cuenta, intercambiando miradas y comentarios en voz baja. Algunos se reían, no de mí, sino de ella. Eso no estaba bien. Solo yo podía criticar a quienes me llamaban amigo, o algo así. Una mirada silenciosa con circuitos mágicos activos bastó para evitar esa desagradable atención. Mientras bajaba las escaleras, empezaron a ir a donde querían en lugar de holgazanear. O sea, empezaron a ocuparse de sus propios asuntos. Y Beth chilló de nuevo y saltó sobre mí. Era tan bajita que, con las rodillas dobladas, colgaba de mi cuello como un koala. Era, inesperadamente ligera. Kia tilde. ¡Qué intenso! Me encanta. Incluso Svin, a regañadientes, dio su aprobación en forma de un gesto estilo tsundere. Eructé. Uf, no vuelvas a hacer eso. Estoy de rodillas. Que te jodan. Se marchó furioso. Vamos a comer pizza. Sí. Flat lo arrastró hacia atrás sin contemplaciones agarrándolo por la nuca. Mientras masticaba una pizza barata con demasiado queso y un pan tan fino que probablemente te daría un ataque cardíaco si comieras dos, me acosté boca arriba y miré fijamente una nube que claramente tenía la forma de alguien señalándome el dedo medio. La vida es buena, me dije. Era peligroso, existía la posibilidad de que despertara en un laboratorio destartalado o en una unidad de contención, o que me secuestrara un vampiro o que apareciera alguna deidad alienígena o algo así. Pero me gustó. Diablos. Me encantó. Fue emocionante. La adrenalina constante. El conocimiento. Todo aquello que se suponía imposible. Henry me sirvió de advertencia y me dio cautela, pero incluso él, yo era un niño pobre que nunca había tenido la oportunidad de divertirse a lo grande en la vida. Y William, posiblemente un adicto a la adrenalina, expulsado por una sociedad apacible que no soportaba a alguien tan excepcional, pero con una forma de ser tan peculiar. Este mundo me dio todo lo que siempre quise. ¿Cómo podría tener miedo o contenerme? Aunque volviera a morir, moriría satisfecho sabiendo que nunca me atarían. Esa era mi firme convicción. La vida era corta, era mejor vivirla al máximo que aferrarse patéticamente a ella. Pocos podrían saber esto tan íntimamente como yo. ¿Ves? Sabía que me entendías. Gritó Flat, apoyándose tanto en la barandilla del Támesis que se iba a caer en cuestión de segundos. Y Beth se había disculpado, soltando algo sobre dormir bien, y Svin también. Así que me quedé con el chico pegajoso que prácticamente no tenía vida más allá de molestar a los demás para que jugaran con él. La verdad es que, me estaba empezando a caer bien. Para empezar, ya no me atrevía a burlarme de él. Era demasiado sincero. Como Svin y yo, tú también eres irregular, murmuró Flat. Pero le caes mucho menos bien a la gente. ¿Sabes cuántas propuestas ha recibido Svin? Está obsesionado con Gray, la única chica que lo evita. Jajaja, no puedo culparlo. Es guapa. Me encogí de hombros y me incorporé para contemplar la puesta de sol más allá de Flat. Quizás tendría más suerte como oveja. Resulta que es galesa. Flat se detuvo un momento, pude ver cómo lentamente conectaba los puntos. Eso es malo. Me encogí de hombros nuevamente y tomé otra porción de mi pizza barata. En cuanto a que no le caigo bien a la gente, es lo que pasaba antes. A mis padres no les caía bien, y a mis compañeros tampoco. Hablé como William. Es porque soy él. Cuando alguien es demasiado bueno, la gente empieza a verlo como un extraño. La admiración se convierte en celos, y cuando eso inevitablemente falla, el miedo asoma. Llega un momento en que simplemente te descuidas y te distraes con lo que te parece interesante. Supongo que lo entiendo. Flat asintió. No es muy diferente en realidad, Flat y yo no éramos tan diferentes. Simplemente éramos distintos en nuestra forma de afrontar el mundo. Simplemente entendí que no le debía nada. Y que no podía hacerme nada si no lo permitía.
Si de verdad era mi problema, entonces iba a pagarlo doblemente, pero solo porque era emocionante ser molesta, no por venganza. Guau. Guau. Al. Ayuda. Mis pensamientos se interrumpieron cuando, como era de esperar, Flash perdió el equilibrio y se deslizó a las turbias aguas del río Támesis con un fuerte chapoteo. Suspiré, me puse de pie y fui a sacarlo. Cuando saqué del agua a la rubia demasiado emocionada, él simplemente me hizo tropezar dentro. Tujo, jajajajaja. Capítulo 22. De todos los lugares a los que esperaba ser arrastrado por Lubia Gelita, como una mazmorra para adultos o las profundidades del mismísimo infierno, Karnak sin duda no era uno de ellos. Esos eran mis pensamientos mientras observaba con curiosidad la gran C grabada en un sol dorado sobre mí. Se suponía que sería un centro comercial increíblemente lujoso o algo así, repleto de tiendas de alta gama que ofrecían de todo, desde ropa hasta joyas, cosméticos o cualquier otra cosa que se supusiera que era cara. Apretando los labios, saqué mi billetera de cuero y la abrí con cuidado. Sin esperar mucho, una mosca salió volando. ¿Cómo carajo es eso posible? Bueno, no estaba en la ruina, ni mucho menos. Había ganado bastante con mi último trabajo, pero se lo dejé todo a mi madre y a mi hermana. Espera, no estaba bien. Definitivamente me había quedado con algunas facturas. Deberían haber seguido ahí. Tampoco era que fuera derrochador ni nada por el estilo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios cuando mis manos finalmente sintieron algo en mis bolsillos traseros. 5 billetes de 50 cada uno, no mucho, pero aún era 2003. Debería valer algo, ¿verdad? Compararme con Lubia Gelita sería el colmo de la estupidez. Su riqueza redefinía el concepto de dinero antiguo y era toda suya y solo suya para hacer con ella lo que quisiera. En ese aspecto, incluso me sentía un poco incompetente. Antes de que pudiera darle vueltas a esa idea, un sedán negro se detuvo justo a mi lado. No tuve que esperar a que se abriera la puerta para saber quién era, así que me decidí y abrí uno yo mismo. Vaya, parece que sí que tienes modales. Un gesto bastante agradable, sin duda. Bueno, le ofrecí la mano con una sonrisa. Hay gente que tiene el ego frágil, así que tienes que ser un poco más amable con ellos. Había estado siguiendo al administrador del dormitorio, Krishna, en mi tiempo libre, aprendiendo sus maneras más sagradas de criticar a los demás con palabras más educadas. Esperaba estar a su altura algún día. Lo estaría. Muy gracioso, dijo con expresión seria mientras salía. Su cabello dorado brillaba suavemente bajo la tenue luz del sol y caía en esos vanos rizos que cubrían su espalda expuesta. La rica tela de su vestido azul marino, qué sorprendente. Se ceñía con fuerza a su cuerpo, pero no lograba disimular sus curvas, nada moderadas. Tenía una abertura justo debajo de los muslos, dejando al descubierto su piel pálida bajo las medias de rejilla. Honestamente, fue una locura que se supusiera que este sería un año más joven que yo. En cambio, yo llevaba una camiseta holgada sobre un par de vaqueros azules. ¿Encantado? Ella sonrió. Desafortunadamente, ella todavía subestimó la verdadera profundidad de mi desvergüenza. Sí. Puse mi cara más seria y tomé prestadas las palabras de Yuji. No miento ni intento negarlo. Inmediatamente se dobló y giró la cabeza, pasando junto a mí mientras se echaba el pelo por encima del hombro. Bueno, es de esperar. Ese soy yo, después de todo. Entramos al centro comercial después de que ella se tomó un buen momento para recomponerse y de inmediato me sentí humillado por la realidad de la situación. ¿Qué clase de centro comercial era este? Esculturas sobre tarimas de mármol, finos murales a lo largo de las paredes, bordeadas de arbustos bien cuidados. Incluso había piedras preciosas grabadas en decoraciones de estilo egipcio, como esfinges y demás, que seguramente serían robadas de no ser por el alto y robusto personal de seguridad que vigilaba cada esquina, con cámaras de seguridad y todo lo demás. No había uno, ni dos, sino 3 candelabros dorados colgando solo sobre la entrada. La gente iban tan bien vestidos que me sentí como un auténtico burgués por un momento antes de recordar que en realidad no me importaba. Lubia Gelita parecía contenta de ver mi reacción. ¿Qué te parece? Demasiado exagerado. ¿Cuánto dinero se invirtió en construir esto? Maldita sea, ¿es oro de verdad? Asintió para sí misma y me tomó del brazo. Bueno, vamos a explorar, ¿vale? En cierto modo, era un poco cliché, y en cierto modo, totalmente inesperado que mi compañera fuera tan increíblemente rica y, sin embargo, disfrutara tanto de las cosas baratas. Habíamos encontrado una galería de juegos, como siempre, y yo había ganado un oso que ella estaba mirando.
Casi me lo arrebató de las manos en cuanto le hice la oferta y ahora lo abrazaba como si fuera lo más caro del mundo. Lo que fue aún más extraño fue que aceptó comer en un lugar de comida rápida en lugar de en un restaurante rico donde tendrías que vender un riñón para entrar y luego el otro para comer el artículo más barato del menú. Fue lo más excitante del mundo que se comiera una hamburguesa con Coca-Cola y la disfrutara de verdad, mientras de vez en cuando revisaba su oso para asegurarse de que no le derramara nada. Rayos. Me hizo pensar en ciertas cosas que nunca fueron posibles. Lubiagelita era de linaje antiguo, de una gran casa, y los magos consideraban las sociedades como transacciones por encima de todo, para engendrar mejores herederos o asegurar bienes. En realidad, no tenía nada que ofrecer excepto mis ojos, y aunque eran excepcionales, sabía muy bien que ella no era de las que se fían de algo así. Me había cuidado desde el primer día, les había mentido a sus aliados por mi seguridad, e incluso había accedido a mis caprichos sin quejarse ni una palabra, maldita sea. Por un momento, consideré seriamente arrasar con la nobleza maga solo para estar a su altura. Cuando ladeó ligeramente la cabeza con una pequeña mancha de ketchup en la mejilla, y luego sonrió, decidí hacer precisamente eso. Seré tu igual algún día, o mejor. ¿De dónde salió eso? Dijo con curiosidad. O mejor dicho, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué le mentiste a Inorai? Ya te lo dije. Entonces esa también es mi razón, sonreí. También porque soy él. Ella bajó la cabeza y apartó la mirada, sus orejas se enrojecieron. Todavía no entiendo muy bien qué significa eso. Era de noche cuando finalmente salimos de Karnak. En definitiva, no fue ni de lejos tan emocionante como luchar contra un demonio, pero aún así atesoraría el recuerdo, por razones muy diferentes. Estaba a punto de decir algo para romper el silencio cuando me interrumpió. ¿Te gustó el lugar? Demasiado llamativo para mi gusto, pero sí. Entonces bastará con eso. Asintió para sí misma antes de buscar en su manga y sacar un sobresellado. ¿Qué les pasaba a los magos con eso de sacar cosas de sus mangas? ¿Cómo había logrado mantenerlo ahí todo este tiempo? Curiosamente se lo quité. ¿Qué es esto? Karnak era propiedad de Lord Gurdoa Davenant, dijo, agarrando a su oso. Después de entregarlo, planeé adquirirlo. Sin duda merece un dueño como yo, ¿no? No pude evitar resoplar. Ten cuidado, si subes más, tu cabeza podría golpear el techo. Pero era justo que lo compartiera, ya que usted ayudó en la adquisición y en deshacerse del dueño anterior. Lo hizo él mismo. Volví a reír. Ash Ketchum, con la caída del cabello y las facturas sin pagar, lo utilizó para financiar su investigación y el lugar vale más de 500 millones de libras. Me volví hacia ella con los ojos muy abiertos. Podría adquirirlo por mucho menos. Gracias a las indulgencias de Gurdoa y, por supuesto, a ti por desenmascararlo. Eso está bien. Todavía no entiendo qué me afecta. Qué tonto. Suspiró con una mano en la frente. Lo que digo es que conseguí convencer al departamento de política de que merecías una recompensa por desenmascarar a Gurdoa. Al resto, los compré a un precio muy rebajado. Lubiagelita señaló con el dedo el sobre que tenía en las manos. Hay una escritura del 16% de Karnak. El resto es mío. Felicidades. ¿Qué? De repente, ella resopló. Así que solo pagaste en tiendas que poseías. PFT, Lubiagelita se echó a reír, sujetándose los costados con las manos. Yo estaba demasiado perplejo por la repentina información como para reaccionar. Sin que yo se lo pidiera, me hizo rico, solo por justicia, y un poco de favoritismo. Maldición. Ja 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 ja. ¿Es ese el llamado de un avance lo que oigo? Cállate. Fue muy gracioso. Se desplomó. Estabas dudando sobre los precios. Ja ja ja. Dije con cara seria, tomando su osito de peluche. Devuélveme el oso. Me niego irrespetuosamente. Ella flotó de regreso, riendo y riendo. Maldita seas por jugar así con el corazón de un joven. La maldije. La gente te oirá. Solo fui un juguete para ti, ella me arrojó una de sus bolsas. Capítulo 23. Me encontré con el ex lacayo de la iglesia y el extraño sacerdote temprano en la mañana, cuando el sol apenas había salido y proyectaba largas sombras que parecían enroscarse y retorcerse hasta perderse de vista. Sin embargo, mirar la mansión donde me enfrenté por primera vez a algo tan completamente fuera de mi alcance no me infundió miedo, aun sabiendo lo cerca que estuve de perder la vida. No, simplemente fue emocionante. Me costaba ocultar mi entusiasmo. Enfadar a alguien muy por encima de ti era la mejor sensación del mundo.
Gran parte de la estructura se había derrumbado tras el incendio que Ivete le prendió, la veranda estaba hecha pedazos, el suelo estaba marcado con profundas cicatrices y gran parte de la vegetación muerta simplemente había desaparecido. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar ruinoso. Algo me decía que las cosas no iban a ser iguales que la última vez. Me volví hacia Eine, que sujetaba con fuerza el alfiler de corbata que tenía incrustadas diferentes piedras preciosas, y compartí el profundo pensamiento que entró en mi cabeza en el momento en que lo vi. Tú, entrecerré los ojos, eres una Siscón, ¿no? Por un instante, su serenidad flaqueó antes de recuperarse al instante. Entonces, me dedicó un pequeño gesto de afirmación. Lo sé porque yo también lo soy. Le levanté el pulgar. Simplemente me ignoró y se enfrentó a la puerta oxidada. Me encogí de hombros. Podría ser así si quisiera. Pero sabía lo que vi allí. Mi instinto me decía que era afín, y confiaba en él. El sacerdote que nos acompañaba rió entre dientes. Lo atraparon muy rápido, señor caballero. Quizás su inteligencia merezca más crédito del que pensaba. Intrigante. Este tipo se creía astuto, ¿no? Aún así, decidí ser más cortés y no responder al insulto. Y mucho menos porque no se me ocurriera una respuesta adecuada a su forma de llamarme idiota. En cambio, me concentré en el asunto en cuestión. Quería preguntar algo, el sacerdote, Mark, estiró el cuello con curiosidad, con las manos detrás de la espalda. No nos siguió cuando lo empujé la primera vez. Tampoco lanzó todo lo que tenía. ¿Por qué? Intentar siquiera comprender la mente de una criatura hereje que no es de este mundo es una tontería. Sonrió, hablando con un tono perverso. Bueno, es un recién nacido, ¿no? ¿Cuánta lógica o comprensión esperas de un niño pequeño? ¿Sabes? Se vuelve mucho menos genial si dices que estamos peleando con un bebé. Ah. Entonces no te gustará que te diga que esto es como un aborto tardío. Un aborto a posteriori, incluso. ¿Eso no es más que un asesinato? Suspiré. No, es una purificación porque soy representante de la iglesia. Vaya. Eso fue salvaje. Él también pareció darse cuenta, a juzgar por el hecho de que empezó a reírse de nuevo. Nuestra pequeña discusión se interrumpió cuando Eine, estoicamente, echó un jarro de agua fría sobre el extraño humor de Mark. No se puede atribuir la naturaleza a algo que, de entrada, no lo es. A diferencia de ustedes dos, yo tampoco tengo tiempo para estar sentado. Así que, empecemos antes de que me canse. ¿Qué? ¿Tanto quieres llegar a tu hermana? Has dado en el clavo, joven Henry. Dime, ¿no te gustaría ser mi aprendiz? ¿Acaso la dicha eterna supera cualquier cosa que los magos puedan ofrecer? Abrí la boca para responder, pero Eine, el patán que era, abrió de golpe las puertas de la casa parroquial y entró. Con un suspiro, me guardé las gafas de aviador y lo seguí, de inmediato frente a un mundo extraño. Uno que podía entender mucho mejor esta vez, pues ya lo había descifrado por completo la última vez. También noté algo más. El traje blanco de Eine también era un código místico, con un hechizo latente bajo él. Incluso su piel tenía un hechizo latente, al igual que ese alfiler de corbata con el que jugueteaba constantemente. Algo relacionado con la piedra. El Señor es mi refugio. Ningún mal me sobrevendrá, ningún desastre se acercará a mi tienda. Mark intervino mientras pronunciaba esas palabras. Era una oración, supuse que de la Biblia. Pero, con cada palabra que pronunciaba, la energía mágica se transformaba, sus circuitos vibraban y latían. Eso no fue una oración. Es un maldito cántico de hechizo. Se estaba conectando con ese algo que activaba todos los hechizos, una fundación taumatúrgica, una mucho más grandiosa que cualquiera que hubiera visto hasta el día de hoy. Porque él ordena a sus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Me levantarán para que no golpee ninguna piedra. Un hechizo defensivo. Pisaré al león y a la cobra. Hollaré al gran león y a la serpiente. Terminó su cántico y el hechizo hizo efecto. No solo en él, sino en los tres. Un hechizo defensivo y uno de fortalecimiento, combinados en uno. Y también hizo algo más. Bloquear la influencia de aquello que fue decretado malo. Así pues, estos fueron los ritos bautismales de la Santa Iglesia, estabilizados y fortalecidos por la creencia de las masas, activada a través del maná. Fue un suceso increíble. Documenté uno mucho antes de que terminara, y tampoco necesité ese cántico. Podía conectarme al sistema y dar esa orden objetivamente. No tuve que convencerme de que podía ver literalmente a través de un hechizo. No pude reflexionar sobre esos pensamientos.
En cuanto terminó, me agarró de la nuca y me arrojó contra la pared. Una mano me agarró la garganta. Me atraganté. Pero también sonreí. Parece que, alguien está, enojado. Era aquella cosa que llevaba el nombre de Gabriel. Blasfemo. Gritó Mark. Te denuncio y te llamo malvado. Tenlo bien en cuenta, tú que quieres torcer la palabra de nuestro Señor. Es algo que te supera. Así lo declaro. Así es. La tercera parte de su hechizo entró en vigor. Lo golpeé con un puño reforzado, sin éxito. Al abrir la palma, una llamarada explotó en su cara. Esta vez, la piedra de su carne fue raspada. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta. Había algo a su alrededor que lo detenía todo. Ese algo no afectaba lo que ya estaba en contacto con él. Ese algo era un mundo que emanaba de él, pero no formaba parte de su propia forma. Eine Istari pronunció una sola palabra. Convertir. El suelo bajo nosotros se endureció y se rompió con púas que pretendían enterrar al demonio. No funcionó. Las púas se hicieron añicos mucho antes de hacer contacto. Sus alas brillaron. Las púas se volvieron hacia N. Ni siquiera pareció sorprendido. Convertir. Esta vez, fue su propio cuerpo el que se transformó. Piedra líquida se derramó bajo su piel y lo envolvió. Formó guanteletes en sus manos, una placa en su pecho, hombreras en sus hombros y grebas en sus piernas. Finalmente, un yelmo de piedra chasqueó alrededor de su cabeza, o mejor dicho, su propia piel se transformó en él, con solo una fina línea que revelaba unos brillantes ojos azules debajo. Parecía un caballero sacado de una novela de alta fantasía. Era alquimia, lo descifré al instante. Manipulaba con precisión la piedra incrustada en su cuerpo como parte de su hechicería y también convertía su propia carne en ella. La licuaba y endurecía a su antojo. En definitiva, alquimia en su forma más pura. La transmutación de la materia de una forma a otra. Su enfoque estaba exclusivamente en esa piedra viva. Ser estrangulado por un demonio ya valió la pena solo por la hechicería de la familia Istari. Espera, si implicara manipular piedras, y la carne de este demonio imitara eso, entonces, una lanza enroscada se formó en las manos de Eine mientras se abalanzaba sobre el ángel con una velocidad mayor de la que su corpulenta figura le permitía. La clavó en su garganta y lo arrastró consigo. Aproveché ese momento para liberarme con una curiosa aplicación de la hechicería de Eine. Los dedos que me rodeaban la garganta se derritieron y caí al suelo muerto. Tú también, ayuda a mi caballero. Yo purificaré a este demonio blasfemo. Mark apareció detrás de mí, con una mano en mi hombro. Olvídate de tus preocupaciones. Este no tiene poder sobre nosotros. Contenedlo mientras me deshago de él para siempre. El demonio pareció aferrarse a esas palabras. Se disolvió en el instante en que Eine prestó atención a las palabras de Mark. El mundo se movió cerca de nosotros. Salió, con alas brillantes, un ojo blanco y el otro obsidiana. Un lodo negro se derramó por los poros de sus alas. El bastardo me guardaba un gran rencor por la última vez, por lo duro que fue con mi trasero. La tierra entre nosotros se desvaneció cuando Mark fue lanzado a un lado como un personaje secundario inútil con una lanza de piedra atravesándole el hombro, pero Eine se abalanzó sobre él antes de que pudiera alcanzarme. Esta vez, estaba más alerta. Más preparado. Agité la mano y decenas de balas en llamas salieron disparadas. Levanté la otra mano justo cuando se acercaban y la descargué. Un rayo cayó del cielo. Golpeó con fuerza y certero, mientras mis llamas abrazaban la lanza enroscada de Eine. Si este es un maldito recién nacido artificial, ¿qué demonios pueden hacer los reales? Fue un pensamiento terrible. Fue un pensamiento emocionante. De nuevo, uno en el que no pude reflexionar cuando una mano de piedra me abofeteó. No me dolió. Fue simplemente una falta de respeto tremenda. Entonces mi piel empezó a supurar esa misma sustancia asquerosa y casi grité como una zorra mientras retrocedía. Mi mejilla se estaba pudriendo. ¿Necrosis? Escondí el dolor bajo la emoción. Escuchen, paganos. Llevan el nombre y la forma. Así se someten a sus leyes. El sacerdote pronunció el nombre del demonio. Su rostro angelical. El sacerdote arrojó una espada con forma de llave sobre su frente, luego dos a sus muñecas y una más a sus pies. Sed amonestados, vosotros que os creéis jueces. Servid a vuestro Señor con temor. Regocíjate con temblor al ser justamente abatido. El demonio vaciló. Tembló de verdad. La piedra que lo constituía se quebró y cedió, cayendo lentamente al suelo. Sabe que no eres justo. Sabe que no debes serlo. Sal de este plano.
Te lo ordeno en el nombre del Señor de todas las criaturas, el Señor de tu nombre. Tú, que eres perverso, sométete a él te da descanso, suyo es tu consuelo, estaba, volviendo su propio nacimiento y naturaleza contra él. Un rito de purificación para ahuyentar a las criaturas del mal, adaptado a este caso particular. Dudaba que le fuera de mucha utilidad a semejante hechizo, pero descifrarlo y almacenarlo no era algo que me permitiera elegir. Era casi instintivo. Sus alas brillaron nuevamente, los brazos crujientes se movieron hacia la garganta blindada de Eine mientras una luz brillante brotaba de su interior. Vete, y en la muerte, tendrás vida eterna. Kyrie eleison. Explotó con una luz cegadora y se desmoronó. El mundo alienígena se fue con él. Una luz que fue atraída hacia el cielo nublado sobre nosotros. Tuve que pellizcarme para ver si era real. Esto no se parecía en nada a mi primer encuentro con esta cosa. De hecho, fue demasiado fácil. Miré al viejo sacerdote que sangraba por el hombro. ¿Qué clase de maníacos eran estos que para ellos tal cosa era rutina? Yo estaba envidioso. Aún así, las escrituras como hechizos, ¿eh? Eine se acercó a mí mientras su armadura se hundía en su piel, tranquilo y sereno, sin la menor molestia. Se sacudió el hombro antes de poner una mano en mi barbilla podrida. Estaba acostumbrado a esto. No hacía falta ser un genio para darse cuenta, incluso si yo lo era. Pero yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, declara el Señor. Una suave calidez acarició mi carne podrida. Al desvanecerse, el dolor se desvaneció con ella y quedé mejor que nunca. Por desgracia para Eine, no se dio cuenta de que sus buenas intenciones me habían dado un hechizo de sanación, y, al hacerlo, me concedieron, casualmente, nuevas alturas a las que podía elevar la vista. Señor caballero, tan honorable como siempre, observó Mark al unirse a nosotros, ajustándose el monóculo como si no tuviera el hombro herido. Inofensivamente, sonriendo, se acercó a mí. Inofensivamente, sonriendo, sacó una hoja con forma de llave de su sotana y me la clavó en el cuello. Capítulo 24. Vaya. Un tipo de una organización que odia a los magos me traicionó. Este debe ser el giro inesperado del siglo. Hablé con seriedad. De verdad, mi corazón no puede soportar este nivel de conmoción. Mark pareció extrañamente sorprendido cuando su espada apenas se hundió un centímetro antes de golpear algo duro. Sinceramente, me pregunté por qué. Haría falta ser un gran idiota para pensar que no tendría contramedidas contra un hombre sospechoso de un grupo aún más sospechoso. Es cierto que este no era mi plan original, solo una aplicación muy controlada de la alquimia de Eine que convirtió todo en piedra en la trayectoria de la espada. Pero aún así, TSK. Sin embargo, no esperaba que Eine se moviera tan bien. Esperaba que ayudara al sacerdote. No lo hizo. El mago caballero golpeó a Mark, con el puño envuelto en un guantelete de piedra, y lo hizo rodar. Su lanza enroscada tomó forma en esa mano mucho antes de que el sacerdote se detuviera. ¿Tienes que hacerme cómplice de una farsa tan turbia? Eine lanzó una mirada seca a su compañero, con una mano sobre el corazón y una lanza extendida a un lado. Te dije que no aprobaba esto. ¿Estás bien, Henry? Tú, eres un mago, ¿verdad? No pude evitar preguntar. Ningún mago vivo elegiría discutir con un sacerdote por alguien que apenas era un conocido. Era contraproducente y, desde luego, no merecía el escrutinio de la Santa Iglesia. Ofreció una sonrisa escueta, todavía concentrado en Mark. Ya han intentado derribarme. Y han fracasado. Si lo intentan una vez más, fracasarán de nuevo. Me dejaste sin aliento. El sacerdote jadeó, respirando hondo y entrecortadamente. Lo admito, no esperaba que intervinieras. Me froté el cuello y sentí la sangre en los dedos antes de ponerme de pie. Para entonces, la pequeña herida ya había sanado. De verdad, creía que Eine llegaría a arrepentirse de su decisión de curarme, si es que no lo estaba haciendo ya por la sorpresa que se dibujó en sus ojos. No estoy enfadado, ¿sabes? Me volví hacia Mark. Con lo mucho que me importa la gente, sería raro que me enfadara fácilmente, aunque me apuñalaste justo en el cuello. Aún así, esta situación no pinta nada bien para ti. Ya había procesado la alquimia de la piedra viva de Eine, incluso los ritos del propio Mark, y los había desglosado para hacer con ellos lo que quisiera. Además, estaba el hecho de que el propio Eine estaba más que dispuesto a ayudarme. Sí, la verdad es que no pintaba muy bien para el buen sacerdote. Estoy a punto de parecerme a una mujer japonesa en uno de esos vídeos. Solté un bufido. Estás a punto de recibir un ataque juju, hermanito.
Fue entonces cuando Mark traicionó mis expectativas. Simplemente se desplomó contra la pared contra la que Eine lo había lanzado y levantó las manos. Bueno, me rindo. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero el hereje me dominó y escapó. De verdad, no pude hacer nada. Un clérigo no se atrevería a mentir, y cualquiera que diga lo contrario es un sucio blasfemo. Ah, así que esa era tu intención desde el principio, murmuró Eine. Negó con la cabeza y la armadura se disipó. Mark sonrió y encogió sus manos levantadas. Si fuera un hombre más honorable, sería una estupidez que mis superiores me ordenaran asesinar a alguien cuya ayuda solicitamos. Sería un acto de cobardía. Quizás fallaría mi golpe mortal a propósito y fingiría haber perdido cuando en realidad me rendí. Quizás sabía que Sir Knight me atacaría. Pero, ay. Trabajo para la iglesia, no me atrevería a traicionar mis órdenes. Qué maldita seas por siquiera considerarlo. Honestamente, respeté eso. Qué atrevido de tu parte asumir que podrías haberme matado si lo hubieras intentado. Sonreí, sacudiéndome la ropa. Los magos suelen tener una gran autoestima. Hizo una pistola con los dedos y la apuntó por encima de mi hombro. Curioso, miré hacia atrás. Había media docena de esas espadas con forma de llave enterradas en el suelo, en forma de cruz. El sacerdote hizo un gesto con la muñeca y ellos pasaron disparados junto a mí, de nuevo a su control. Apuesto a que extrañaste que los tirara. Bueno, lo hice mientras luchaba contra el demonio. Mantuvo su sonrisa perversa mientras hablaba. ¿Por qué, incluso? ¿Quieres decir que extrañé las espadas que enterraste bajo tierra? Levanté el pulgar. ¿Y la que está suspendida en el aire, y la formación de hechizos debajo de mí? Ah, sí, definitivamente lo extrañé todo. ¿Quién se creía que era yo? Mientras no usara mis asesinos místicos de ojos, no habría nada que mis ojos pudieran perderse, aunque quisiera. William era un suicida en su búsqueda de emoción, no un estúpido. La atención nunca podría ser mala. Él se quedó en silencio ante esto. De verdad, debes unirte a nosotros. Piénsalo. Hizo una reverencia respetuosa, pero demasiado teatral, antes de darse la vuelta para marcharse. Sentí que sus circuitos mágicos se apagaban. Realmente no tenía intención de perseguirlo, pero me dejaría un mal sabor de boca que me apuñalaran y no dieran nada a cambio. Era una zorra así. De la misma manera que él hizo una pistola con la mano, yo también. Deshazte de la explosividad y el tamaño para obtener potencia y velocidad penetrantes. Una diminuta línea de fuego salió disparada a una velocidad que superó con creces cualquier proyectil que hubiera usado. Hay que reconocer que Mark sí reaccionó, pero no con la suficiente rapidez. Le quemó la oreja, dejándole la piel carbonizada, negra y asquerosa. Ahora estamos a mano. Como si me hubiera oído, ni siquiera se giró, simplemente hizo un gesto con la mano y siguió caminando. Aparte de que no era un maldito asesino, matarlo iba a ser mucho más problemático de lo que valía la pena cuando la única ventaja era saciar mi ego. Mi decisión fue fácil. Cuando ya se había ido, miré a Eine, que todavía estaba de pie a mi lado. Gracias por la ayuda. Dejé la iglesia por mi hermanita. Empezó sin mirarme, con la mirada perdida en el cielo y las manos a la espalda. Cuando abandoné a mi familia, le implantaron el escudo. Quise decir ¿y quién preguntó? Pero evidentemente no era el momento. La reacción fue adversa. Empezó a drenarle la vitalidad. Así que traicioné a mis camaradas y regresé. Para salvarla. Me acaricié la barbilla, reflexionando sobre sus palabras. Que yo supiera, las crestas mágicas eran una especie de órgano extra que todos los magos creaban en algún momento de su vida, con sus propios circuitos. Lo importante aquí era la parte del órgano extra. Al ser parte del cuerpo, era lógico que solo los familiares pudieran trasplantárselo sin problemas, pero, al igual que con los riñones y demás, existían casos excepcionales en los que el órgano implantado reaccionaba negativamente. Al parecer, eso fue lo que ocurrió aquí. No veo a dónde va esto, confesé. Mencionaste tu adoración por tu hermana menor, dijo Eine con una leve sonrisa. Si la tuya te adora la mitad de lo que la mía me adora a mí, no podría permitirle sufrir esa pérdida. Entonces, ¿me salvaste porque eres un gran Siscón y te sentirías mal si un compañero Siscón muriera? Tal vez. Lo respeto. Le tendí la mano. Él me la estrechó con firmeza. Ten cuidado, Henry. La iglesia seguramente enviará a alguien más. Los conjuros de uso general están preestablecidos, forman parte de un proceso. Por lo tanto, generalmente son iguales, explicó Weber con calma, con la palabra taumaturgia escrita en la pizarra a su espalda.
Sin embargo, como enseñé la última vez, los encantamientos son una forma de autohipnosis para manipular eficazmente los circuitos mágicos. Por eso, aunque los efectos de un hechizo sean los mismos, los cantos difieren entre magos. En la hechicería personal, los cantos y los efectos son completamente diferentes, la efectividad depende en gran medida del significado de las palabras y de la precisión con la que un mago puede manipular sus circuitos para lograr un efecto con ellas. Para nosotros, los practicantes de la hechicería moderna, que fusionamos elementos de todas las taumaturgias, los cantos personales son fundamentales para un hechizo eficaz. Toda esta conferencia me resultó completamente inútil debido a mi particular inclinación hacia todo lo relacionado con el maná. Me aclaré la garganta y levanté la mano. ¿Qué, Henry? Profesor, los cánticos son muy cursis. ¿Por qué no podemos ser todos como yo? El cabrón me dio en la frente con un plumero, salpicándome el pelo con polvo de tiza. Flash se desplomó de la risa e incluso Caules apartó la mirada, intentando taparse la boca. Sé dónde vives, amenacé. Había ido directo de una pelea con un demonio a clase solo para ser un estudiante de sobresaliente, y este era el respeto que me daban. Fue totalmente injusto. Totalmente injusto. Esto es tiranía. Abajo el tirano. No todo el mundo tiene el mismo talento que tú. Gritó Weber indignado. Vaya. Qué buena manera de animar a tus alumnos. Profesor. Profesor. Yo tampoco necesito cánticos. Gritó Flat a todo pulmón, agitando la mano en el aire mientras se inclinaba hacia adelante sobre su escritorio. Silencio. Los dos. O les haré limpiar el comedor. Tirano, me volvió a lanzar un plumero. Esta vez, me agaché. Le dio a Ivete, que estaba detrás de mí. Había estado suspirando y gimiendo con la cabeza apoyada en el escritorio, muerta de aburrimiento, pero el golpe pareció despertarla. Me golpeó. Al. Defiende el honor de tu concubina. Solo tú puedes hacerlo. Dios mío. Cada vez que uno de ustedes abre la boca. Gritó Weber como un cabrón, tapándose la cara con las manos. ¿Por qué el talento siempre tiene que estar con los necios? ¿Sabes? Tal vez no lo tienes porque eres aburrido. Afuera. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 25. Unos días después, estaba desayunando panqueques y disfrutando del comienzo del día cuando Ellie se subió a la silla frente a mí. La pequeña me miraba fijamente por alguna razón. ¿Qué pasó? Admito que gran parte de mi narcisismo, la confianza se esfumó al tratar con la familia. Mi bravuconería se desvaneció bajo su mirada y un extraño nerviosismo se apoderó de mí. No sabía qué hacía, pero sabía que estaba equivocado. Ya no salimos, HMPH. Resopló, cruzando los bracitos y girando la cabeza con los ojos cerrados. Ya no me quieres. Agua. Mi corazón no pudo soportar esto, anda ya, no digas eso, supliqué con una sonrisa. No hay nadie a quien quiera más. Era cierto que pasaba la mayor parte del tiempo buscando diversos tipos de hechicería y otras criaturas relacionadas, pero, ¿alguien podría culparme? Y aún así, gran parte de mi motivación provenía del hecho de que tenía que cuidar de ellos. Bueno, eso no era del todo cierto. También disfrutaba mucho de todas las aventuras. Mentiroso. No, es verdad. Lo prometo. Ella abrió un ojo y dijo, ¿en serio? Sí, de verdad. Está bien, entonces. Pero tienes que sacarme, ¿de acuerdo? Quiero ir al parque, quiero ir de compras. Quiero ropa nueva para Sir Thomas. Señor, Thomas. Ah, espere, claro, ese era el conejito que arrastraba a todas partes. Ni siquiera sabía que esa cosa podía cambiar de ropa. Ellie, no molestes a tu hermano, gritó mi madre desde la cocina, saliendo con un plato para ella y Ellie. Una vez instalada, me preguntó, ¿vas a ir a esa universidad? Yo, no podía enfrentarla. Con mis acciones de Karnak, ya no era necesario que siguiera trabajando. Había estado eludiendo esa información en particular durante un buen tiempo, porque no tenía ninguna explicación plausible para la adquisición que no me hiciera cuestionarme. Nadie podría negar semejante riqueza, y mucho menos ella. Ella tampoco tenía por qué confiar en Lubia Gelita como yo. ¿Estás pensando en esa extranjera? Esa clase de gente, no, mi madre me frotó suavemente la mano con la palma, con una sonrisa triste en los labios. Esas cosas solo pasan en los cuentos de hadas, no quiero verte sufrir como yo. Ese dinero, eran palabras sensatas, completamente razonables. Pero, en este caso, estaban equivocadas. ¿De dónde venían?
Pensaba que estaba deprimida, encaprichada o algo así. Antes de que pudiera empezar, ella interrumpió. Tienes el pelo blanco. Tengo que... Abandoné inmediatamente la conversación sincera con la mujer que me engendró y corrí al baño para confirmar esas escandalosas palabras. ¿Qué te tiene tan deprimido? Normalmente estás muy animado a esta hora del día. Lubiagelita me encontró sentada en un café cerca de Slur, el mismo café rústico bajo el que encontramos a Gurdoa, cabizbaja y con una taza humeante de café negro amargo a mi lado. La miré deprimido. Ella me miró con curiosidad. Lloré durante una hora, interrogación de apertura, interrogación de cierre. La princesa Edelfeld ladeó la cabeza, visiblemente confundida. Luego, lentamente se sentó a mi lado antes de ponerme una mano suavemente en el hombro. ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar? ¿Y? ¿Te molestaron? ¿Puedo ponerlos de rodillas? No, les quitaré las rodillas por semejante afrenta. Solo necesito un nombre. Eso fue, un tipo de tranquilidad inesperadamente brutal. ¿Se puede vencer la depresión? Ella inclinó la cabeza otra vez, sorbiendo café, mi café, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¡Qué asco, qué amargo y! ¡Y qué barato! Creía que disfrutabas del té como un hombre de buen gusto. Lo escupió a un lado. Los vagos deprimidos solo toman café instantáneo de mala calidad. Y eso no es propio de una dama. No tengo por qué estarlo, sus pálidas mejillas se sonrojaron, a tu lado. En fin, ¿por qué estás deprimida? Creía que los bufones siempre estaban alegres. Y yo que pensaba que las Bansees demoníacas no podían ser buenas, pero hoy estamos demostrando que los estereotipos son falsos, ¿no? Suspiré, girando la cabeza para mirar a una mujer gorda que se acercaba por la calle con una camiseta rosa unas tallas más corta y una mochila pequeña. Llevaba el pelo cortado al tazón. Dora la exploradora edición diabetes. Lubiagelita resopló. Dora la exploradora y la lucha contra las escaleras. Dora la exploradora en busca de comida. Eso no es muy agradable. Me dio un puñetazo en el hombro, intentando contener la risa. Dora la exploradora, el tes, en el pasillo de la comida. Le di las gracias en silencio a la valiente desconocida que curó mi depresión. Ella nunca sabría el sacrificio que hizo ese día. Maldita sea, es una maldita ballena. ¿Cómo demonios le dieron de comer a esa maldita criatura? Si no, nos perseguirá y provocará un terremoto al tropezar. Los londinenses no eran muy reservados con sus palabras, lo sabía, pero aún así me atrajo quien las dijo. Sobre todo porque no era un desconocido quien las dijo. Oye Lubiagelita, no es eso, en efecto, lo es. ¿Ya se han acostado? ¿O siguen rondándolo todo como maricas? ¿Será que eres maricón, amigo? Fue ese mismo cabrón que me bloqueó la última vez y me llamó maricón cuando estaba admirando mis ojos. Te voy a asesinar. Que me jodan por darle un consejo a alguien mayor. Metió las manos en su gruesa gabardina y se fue a un callejón. Aunque no me interesaba perseguirlo, la depresión había vuelto. Ahora, uno podría preguntarse cómo alguien tan tranquilo y sereno como yo podía deprimirse. Bueno, las palabras de ella eran ciertas. Tenía canas. No una, sino un montón, como una mancha de sangre. Una raya prominente en mi exuberante moño oscuro. Tenía 19 años o algo así, maldita sea. ¿Cómo pasó eso? El estrés era lo último que tenía en la cabeza desde que desperté aquí. Bueno, dejando de lado la inclinación de los extranjeros por el consumo de alimentos, ¿puedo saber qué es lo que te tiene tan deprimido? Me pellizqué la cana con un gemido. Mira esto. Me estoy haciendo viejo. Es injusto. ¿Eso es todo? Lubiagelita ladeó la cabeza, con los brazos cruzados bajo sus generosos pechos, de una forma que parecía realzarlos. Incluso yo pude ver que estaba realmente confundida por mis palabras. Rápidamente, ocultó la boca tras la mano. Llevo un tiempo notando esa eyaculación, creí que lo sabías. Oye, no te rías de la miseria de la gente, bruja loca. Bueno, no deberías sentirte tan mal. Se retorció un mechón de pelo con el dedo, levantando la mirada como si eso fuera a ocultar sus mejillas sonrojadas. Te hace parecer más caballeroso, creo. Me volví hacia ella nuevamente, considerando seriamente sus palabras. En serio, ningún hombre podría decir que una chica guapa que te halaga no te ha hecho ningún bien. Miré más allá de ella, a mi tenue reflejo en el cristal de la ventana del café. Era cierto. Me hacía destacar con una gracia refinada, y si Dios quiere, era un adicto a la atención, disfrutaba de la atención, fuera cual fuera. Prestas mucha atención.
Naturalmente. Resopló ella. Dije con cara seria. ¿Cómo se supone que eso es natural? Tú no necesitas saberlo, bufón. Un bufón logró aprender la magia característica de tu familia de un vistazo. ¿En qué te convierte eso a ti, y a tu familia? Era cierto. Ella lo sabía. Yo también. De hecho, me sorprendió bastante que Lubiagelita no hubiera reaccionado peor a ese descubrimiento. Bueno, también era cierto que todavía podía darme una buena paliza en la mayoría de las situaciones. Eso es solo porque eres anormal. Nada más. Suspiró. Un mago siempre debe aceptar que siempre habrá anormalidades. Además, no es como si alguien como tú apareciera todos los días. Así que aceptó que este caso en particular estaba fuera del control de cualquiera y lo mejor que pudo hacer fue manejarlo a su conveniencia. Eso es mucho más inteligente de lo que esperaría de una rubia con ti, ¿qué se supone que significa eso? Protestó avergonzada, levantando el puño. Maltrato doméstico. Esto es maltrato doméstico. Callarse la boca. Después de eso, se instaló un silencio incómodo. Bueno, incómodo para ella, pero a mí me divertían mucho las diversas reacciones de la gente a nuestro alrededor. Algunos sonreían con impotencia, otros expresaban su enfado, y a unos cuantos simplemente les daba igual. Entonces, ¿por qué viniste por mí tan temprano? Normalmente venía a buscarme después de clase cuando era importante, o hasta altas horas de la noche solo para pasar el rato o algo así, pero nunca por la mañana. Al fin y al cabo, era la cabeza de una familia prominente, aunque yo no sabía qué implicaba eso más allá de disfrutar de los conflictos y encontrar tesoros para los Edelfelt. ¿Sabes cómo mi familia llegó a su estatus actual, no? Negué con la cabeza. Qué lástima, entonces. Permíteme ilustrarte. Se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa burlona en los labios. Fue durante el Renacimiento. Elegíamos ciertos conflictos que no nos concernían, interviniendo y apoderándonos de lo más rentable sin darnos cuenta. Podría decirse que ascendimos como aventureros, ladrones. Ustedes, aventureros. No ladrones. Exploramos tumbas y ruinas, reunimos los mayores tesoros y hechicería, como aventureros. Elegir nuestras batallas fue elegante e inteligente, no cobarde. Sonreí. Eso suena a algo que diría un cobarde. Si yo fuera un cobarde, ¿estarías en un sótano, en tu calabozo sexual? Su rostro se congeló por un instante, luego levantó sus manos como si quisiera estrangularme, pero logró contenerse. Ojalá. En un laboratorio. Como sea. Esta forma de ser no ha cambiado, ni siquiera en esta época. Se relajó en su silla antes de sacar un sobre abierto de su pequeño bolso. Recibí esto hace poco. Tenía la imagen de un ángel, no del tipo que se ve en la ficción moderna, ni siquiera en las estatuas que había visto antes. No, esta cosa era fea y perturbadora. Era una de esas representaciones bíblicamente exactas. Una criatura ardiente, envuelta en alas, con innumerables ojos fijos en su figura, que parecía casi moverse incluso en esta imagen. Eso me trae malos recuerdos, confesé, rascándome la nuca. La última vez que me encontré con algo llamado ángel, casi muero. Esto no tiene nada que ver con ángeles más allá del nombre. Sí, definitivamente eso no era una bandera. Es una invitación a la herencia del difunto Lord Ashbourne. Naturalmente, me gustaría tenerla para mí. Es de gran valor. ¿Cómo entro exactamente? Creo que tus habilidades únicas me serán muy útiles en cualquier desafío que enfrente. Podría ir yo mismo y triunfar, después de todo, soy yo. Pero pensé que te gustaría tener esta oportunidad. Lubiagelita cerró un ojo y me miró fijamente con el otro. Apreté los labios. Creo que ya he tenido suficiente de ángeles por ahora. Claramente, esa no era la respuesta que esperaba. Abrió los ojos de par en par e incluso tembló con un leve ep. Casi podía ver los signos de interrogación formándose sobre su cabeza. Bueno, fue una petición suya. Supuse que podría reprimir mi disgusto por eso. Sé que no eres de los que hacen las cosas por pura bondad, así que, te pagaré, concedió de repente. ¿Qué deseas? Claro, el mago rico recurrió a sobornarme para que le ayudara. Pero, sinceramente, sentía que sería menos hombre si me mostraba codicioso después de todo lo que había hecho por mí. Deseo, ella se inclinó. Una espada de bastón. Interrogación de cierre. Bueno, soy un mago, ¿no? Tengo que parecer ágil y misterioso. Voy a combinarlo con un traje nuevo. Ah, sí, le pondré una cabeza de águila con ojos rojos. Me emocioné.
Por alguna razón, Lubiagelita Edelfelt se dio un golpe en la cara con tanta fuerza que dejó una marca roja en su propia cara. Eres tú. No iba a decir que no. ¿Y sabes por qué? Su rostro se enrojeció y ella apartó la mirada. Capítulo 26. Me encantaba la magia. Me encantaba la hechicería. Esos fueron mis sentimientos persistentes y sinceros desde el momento en que supe de su existencia. Fue hasta el punto en que alguien tan despistado y distraído como yo dedicaba 2 horas diarias a simplemente combinar lo que había aprendido. Dividir el código en dos y colocarlo en otro lugar solía ser un desastre, pero era de esperar. Sin embargo, de vez en cuando me topaba con combinaciones increíbles que podía usar para descifrar mejor estos lenguajes excepcionalmente magníficos en los que se entrelazaban los hechizos. El acto de representar algo en el mundo manifestándolo a través de su mundo interior y luego transmitiéndolo a un sistema superior fue tan increíble como insólito. Un acto que manifestó lo sobrenatural engañando al mundo mismo. ¿Podría alguien realmente culparme por estar tan cautivado? Miré el cielo gris de Londres desde lo alto del edificio principal del Departamento de Teoría de la Magia Moderna, sentado en el tejado con los pies colgando. Conté los segundos hasta que el reloj dio las 4 y el Big Ben sonó con fuerza, para que todos lo oyeran. Momentos después, multitudes de estudiantes salieron de las puertas, rumbo a sus casas o a sus talleres, según les conviniera. La mayoría eran como yo, seguidores de la nueva era que apenas se adentraban en este mundo por alguna razón y no sabían mucho, pero estaban ansiosos por aprender. Los demás departamentos los menospreciaban, a nosotros. Nunca se vieron linajes antiguos aquí, la verdad. Era obvio porque, una vez que me di cuenta de que, para los magos increíblemente dedicados a sus propias ramas de investigación, las clases debían de ser solo una formalidad, una forma de forjar alianzas, buscar talentos y demás. Engreído, pero justo. Mis sospechas se confirmaron al enterarme de que varias familias estaban interesadas en Svino Flag para adopción o matrimonio. Se mantenían alejadas de mí únicamente por el aparente interés de la facción demócrata, y también de la facción neutral, si contabas la locura de Ivete. Terminadas mis reflexiones, volví al último objeto de fascinación para mí. Campos delimitados. Usando los principios de Gurdua y las lecciones de Waber, pude configurar fácilmente un campo delimitado básico. Después de todo, era solo un área con un hechizo integrado en el espacio separado previamente designado. Pero ahí radicaba el problema. El área estaba fija. No pude encontrar la manera de ampliarla sin que el campo se desmoronara. No podía ser móvil, o al menos, no podía hacerlo móvil. Iba en contra de la esencia misma de un campo delimitado. Logré limitarlo al área de un objeto, pero, de nuevo, el objeto no era el ancla. El área en sí lo era, así que nos movía con el objeto. Me interrumpió alguien que se aclaró la garganta. ¿Por qué te escondes detrás de Gray, profesor? Parece que se te olvidó cagar o algo así. Miré a Waber con el rabillo del ojo. Estaba de pie detrás de Gray, su aprendiz, con la frente empapada de sudor. Al comprender mis palabras, volvió a carraspear. Bueno, atacaste a Flat con un hechizo de artillería cuando te interrumpió, no es nada. Negó con la cabeza de repente. Quería pedirte ayuda. Arqueé una ceja con curiosidad. Solo necesitaba preguntar y yo haría lo que fuera. El castillo de la separación. El legado de Lord Ashburn, ¿y tú? Tus ojos estarían, espera, ¿qué quieres decir con que yo también? Ladeó la cabeza, con la confusión reflejada en todo su rostro. ¿Alguien más se acercó a ti? ¿O también recibiste una carta? Eso segundo es imposible, hombre. No soy nadie. ¿Es eso así? Algo me decía que él realmente no creía en esas palabras. Al notar su silencio, continué, volviendo la vista al cielo. Era Lubiagelita. Ya le di mi palabra. Supongo que puedo decirle que no si quieres, no lo hagas. Lo que ella pueda darte supera cualquier cosa que los Elmello y puedan ofrecerte en este momento. Suspiró entre sus manos. Esperaba contar con tu ayuda, pero es lo que hay. Solo te pido que me des una paliza sí, no, cuando se trata de una pelea. Gray me miró de forma extraña, ¿estaba intentando asustarme otra vez? No me mires así, Gray. Jamás le haría daño al profesor. Bueno, a menos que le pegara a mi madre o algo así. Pero entiendes por qué tengo razón. Espera, no, no tiene agallas para eso. Waber entrecerró los ojos, como si quisiera reprenderme por algo. Tienes razón. Lo sé. Sonreí. En fin, profesor, ¿podría ayudarme? ¿Sabe algo sobre campos móviles delimitados?
Weaver se acarició la barbilla, considerando la idea con seriedad, como esperaba. El tipo estaba tan entusiasmado con la hechicería como yo, si no más. ¿Acaso la movilidad no frustraría el propósito de, espera, no? Había un miembro de la iglesia, un ejecutor perteneciente a una orden secreta o algo así. Pero lo ejecutaron. Así que simplemente pasaste por varios obstáculos para nada. Solo intentaba ayudar. Protestó el profesor levantando el puño. Pero no lo hiciste. Es la intención lo que cuenta. Dile eso a los muertos que podrían haberse salvado. Quiero que me mimen más. Declaró ella de repente mientras la llevaba de la mano. Al. ¿Me oyes? Acabamos de salir de la tienda de dulces. Antes fuimos al parque. ¿No te estás pasando un poco de la raya, querida hermana? Resopló, hinchó sus mejillas sonrojadas y se giró de nuevo, todavía agarrando la bolsa de chocolates que le acababa de comprar, fingiendo que no. La adorable criaturita incluso tuvo el descaro de apartar la mano y salir corriendo calle abajo. Lo que pasó después fue, honestamente, algo que debería haber esperado. No, no la sometieron a Iseka y tras luchar contra su hermano con un camión a toda velocidad. No, en cambio, una camioneta blanca se detuvo en cuanto se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió. Por desgracia para ella y los posibles secuestradores, no iba a dejar que esto se convirtiera en un simple arco argumental de desarrollo de personaje. Al diablo contigo, criatura repugnante. Antes de que el secuestrador número 1 pudiera siquiera agarrarla del brazo, lo lancé de una patada con los pies reforzados hacia la parte trasera de su camioneta. Definitivamente, yo también sentí un crujido. Cayó de vuelta adentro con un fuerte estruendo. El otro pensó en vengar a su camarada y saltó por la puerta, blandiendo una daga larga. Sin dudarlo, me atacó. Sin dudarlo, retrocedí y le di una patada giratoria en la mejilla, empujándolo contra la furgoneta, no, contra ella no, sino contra la furgoneta con tanta fuerza que el muy cabrón dejó una huella. No podrás hacerle una mamada a tu novio ahí dentro durante unos meses. Qué lástima. Gimió de dolor mientras se deslizaba sobre el duro camino de concreto. Quitándome el polvo de las manos aunque no era necesario, me volví hacia ella y me arrodillé sobre una rodilla. ¿Estás bien? ¿No me importaría que me dieras una ovación de pie? Contrariamente a lo esperado, me miró con unos ojos grandes y burbujeantes, llenos de lágrimas. Eso fue aterrador. Oh. ¿O estaría bien que me llamaran el hermano mayor más genial? Empezó a llorar, con mocos y lágrimas. La muy mocosa incluso me frotó la nariz en el pantalón de chándal como si fuera una servilleta. Sin remordimientos. Se enroscó en la pierna. No volveré a huir. Solo pude acariciarle la cabeza torpemente, sin tener ni idea de qué hacer. Con un suspiro, desperté mi Henry interior y la tomé en mis brazos, apoyándola contra mi hombro mientras le acariciaba suavemente la nuca. Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. ¿Estás bien? Ella gimió más fuerte. Oh Dios mío, bien hecho, Caules. Al final, correr al dormitorio y empujarla sobre Caules pareció ser la mejor opción. Le había cogido cariño a sus juegos y, sinceramente, estaba como un loco de ser hermano de un gamer, aunque ella nunca alcanzaría mi nivel. Ah, Codlovies, cuánto los amaba. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Caules, quien había sido delegado a leer libros en lugar de entretenerse con su propio ordenador de juegos, no estaba tan molesto por alguna razón. Simplemente se sentó en su cama con una pierna cruzada, mirando a ella y jugar con una sonrisa. Tú, entrecerré los ojos. No serás una especie de lólico. ¿De dónde salió eso? Gritó, rojo de ira. Pensé que se veía adorable. Eso es lo que diría un lolicón, dejar. Está bien. Está bien. Lo siento. Maldita sea. Solo me estaba burlando, reina del drama. ¿Cómo puedo ser una reina del drama en esta situación? Capítulo 27, después de una invitación tan grandiosa y esa preparación tan exagerada, esperaba algo refinado, majestuoso, no esto. ¿Por qué hay tantos malditos insectos? Mientras caminábamos por el sendero de tierra, mi impotente protesta fue arrastrada por el fresco viento de septiembre, cuyo eco resonaba entre los bosques inquietantemente vacíos de robles y fresnos podridos que nos rodeaban, perdiéndose entre el parloteo de insectos y pequeños animales. Lo único agradable de todo el viaje era el aroma a flores silvestres, la tierra mojada y el olor a moho de la savia espesa. No importaba que hubiéramos venido en tren de primera clase, el viaje duró casi 10 horas. 10 horas sentado sin hacer nada.
No importaba que Lubiagelita hubiera organizado transporte privado hasta el pie del sendero que serpenteaba por la ladera de la colina. Me habían asaltado los insectos durante todo el camino. No te quejes tanto. No le queda bien a un hombre, regañó Lubiagelita suavemente, caminando a mi lado. Pensé que te sentirías como en casa aquí, siendo el cavernícola que eres. Escúchame, refunfuñé. Puede que estés acostumbrado a merodear por las oscuras profundidades entre la mugre y la mierda en busca de almas perdidas para alimentarme, pero yo soy una persona civilizada. Vaya. Nunca lo hubiera imaginado. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Vaya, yo nunca lo haría. Ella se rió entre dientes, sin parecer para nada sin aliento a pesar de que habíamos estado caminando cuesta arriba durante unas cuantas horas, recorriendo senderos destrozados rodeados de nada más que árboles y escarabajos de mierda que seguían golpeándose contra mi cara por alguna maldita razón. Me prometieron una aventura. Un misterio. La búsqueda de un tesoro. No un paseo glorioso en medio de la nada. La princesa Edelfelt se tocó la mejilla con inocencia. Gran parte de la búsqueda de tesoros se hace a pie, ¿no lo sabías? Es de conocimiento público. Pero claro, eso es lo que cabría esperar de un bárbaro, que te jodan. Ella se rió de nuevo. Voy a tirar todas tus cosas. No te atreverías. Sinceramente, ella debería haber sabido perfectamente que esas fueron las palabras elegidas absolutamente equivocadas al tratar conmigo. Henry, no. Espera. Levanté su maleta, una de 3, y. Sin contemplaciones la arrojé colina abajo mientras ella me observaba con los ojos abiertos. Sonreí al verla rodar perfectamente hasta chocar contra un árbol, desparramando los vestidos sobre el suelo del bosque cubierto de lodo. Luego levanté el segundo. Lubiagelita me agarró de los brazos. No, espera, eso es importante. Me disculparé. Me disculparé. Acepto. ¿Tan difícil fue? Volví a coger las 2 maletas restantes y emprendimos la subida. No le quedó más remedio que seguir con los puños apretados y las mejillas rojas. Eres un verdadero cabrón. ¿Qué clase de ayudante le hace esto a su dama? Oh, entonces eres mi chica ahora. No dije eso. Alguien como yo no diría algo tan grosero. Y, desde luego, no para ti. Aunque, sus ojos se tornaron vidriosos y se trabó en sus propias palabras. El viaje hasta aquí fue engorroso, los insectos eran molestos y estar en el medio de la nada trajo malos recuerdos de campamento de cuando me atacó un alce y tuve que trepar a un árbol como William, pero, casi valió la pena porque ella estaba allí conmigo, casi. Bueno, dejando de lado mis quejas sobre el lugar, no podía decir que no ansiaba la residencia del supuesto Lord Ashbourne. Para que gente del calibre de Lubiagelita y Waver buscara mi ayuda, tenía que ser algo considerable. Quizás su hechicería consistía en decir levántate y simplemente cultivar aura mientras tus amigos morían a tu alrededor. ¿Sabes? Esto apesta ahora que lo pienso, comenté con indiferencia, y no me refería al cadáver de un topo tirado junto al camino. Lubiagelita emitió un zumbido curioso, sin disminuir el paso. Este señor tuyo era un mago bastante consolidado, ¿verdad? Me cuesta creer que alguien así se atreviera a ofrecer todo lo que tenía. Lord Gerjon Ashbourne no tiene heredero. Con él, el linaje muere, dejando a cualquiera que saquee lo que deja atrás. Incluso esos malditos miembros del departamento de políticas. Es lógico que quiera dejárselo a alguien que se ajuste a sus criterios. Eso tenía sentido, pero aún así, había algo extraño en todo este montaje. ¿Qué tenía él que fuera tan importante de todos modos? Era un renombrado afinador, capaz de restaurar a la perfección crestas mágicas gravemente dañadas, explicó con calma, alisándose los bordes del vestido. Podía hacer lo que a otros les llevaría generaciones en menos de una décima parte hace tiempo. Seguramente habrá salvado un buen tesoro y riqueza. Aún así, el conocimiento de su trabajo en sí mismo vale más de lo que jamás podrías imaginar. Afinadores, entrecerré los ojos, estrujándome el cerebro buscando una explicación. Lo entendí al instante. Waver había dado una charla sobre esto. Los afinadores eran magos especializados en el mantenimiento y la restauración de crestas mágicas. Eran necesarios porque éstas no eran perfectas en su diseño. Eran órganos externos, creados artificialmente. Se erosionaban con el tiempo, así que necesitaban mantenimiento de vez en cuando. O, al igual que los órganos, podían dañarse, fallar o algo similar.
La mayoría de las familias de sintonizadores eran inmensamente ricas, precisamente porque esos escudos, que atesoraban generaciones de investigación y circuitos, eran, sin duda, la posesión más preciada de un linaje. Por lo tanto, sin duda, estarían dispuestos a pagar fortunas para mantenerlos. Debo tenerlo en mi colección. Lubia Gelita, tu verdadera naturaleza se está mostrando. HMPH. No me importa ocultarlo. A diferencia de ti. Soy la persona más genuina que jamás conocerás. Un santo de pura fe. Incluso después de subir la colina, nos llevó una buena hora de caminata por el bosque hasta que finalmente llegamos a un claro. Lo que vi entonces realmente me demostró la riqueza que poseían estas antiguas familias. Muros de mármol blanco se alzaban hasta el cielo, con murallas dominadas por estatuas de ángeles humanoides que vigilaban, observando con una mirada crítica a posibles huéspedes o intrusos. No era magnífico. No, estaba seguro de que estaban construidos específicamente para ser inquietantes mediante distracciones o algún otro truco para la psique humana. Un robusto puente levadizo conducía a la enorme puerta principal, abierta a un espacioso jardín, austero. La variedad de rosas, lirios y otras flores carecía de orden, incluso si el jardín estaba bien cuidado. Incluso allí, había estatuas de ángeles esparcidas sobre altos pedestales de mármol, blandiendo balanzas y espadas, algunas con capucha, otras jóvenes, todas desconcertantes. Si todos y cada uno de ellos se manifestaran como un demonio, me estremecí al pensarlo, no de miedo, sino de emoción. El castillo principal era un edificio de 2 plantas, curvado en forma de C, con un tejado inclinado de mármol blanco que brillaba suavemente bajo la tenue luz del sol. Incluso allí, sobre las agujas curvadas y las murallas deformadas, se alzaban ángeles con grandes alas desplegadas. Observaban con ojos blancos los bosques desiertos que rodeaban el castillo. Dado que el castillo estaba construido contra la muralla trasera, incluso parecía que los muros circundantes fueran alas desplegadas. Frente a la entrada principal había una torre alta que albergaba, como ya habrás adivinado, otro ángel con los brazos cruzados. Este era mucho más grande que todos los demás y me lanzaba una mirada sombría que parecía clavada en mí. Castillo de Adra. El castillo de la separación. El legado del difunto Gerion Ashborn. Lubia Gelita, creo que a este tipo le gustaban los ángeles. Soltó una risita mientras yo levantaba mis gafas de aviador. Como era de esperar, cada una tenía un hechizo. Uno de vigilancia. Alguien nos observaba a través de ellas, aunque no podía distinguir quién, quizás si me apropiaba, más tarde. No sé, puede que nos equivoquemos. Quizá no le gusten. Lo averiguaremos dentro, ¿no? Sin embargo, antes de que pudiéramos continuar, un sonido distintivo cortó el aire. Uno que reconocí. El sonido de rotores de helicóptero, no uno, sino 2. Me giré casi como una princesa para ver de dónde venía Y. ¿Eso es un jodido Chinook? En efecto. Lubia Gelita se cruzó de brazos con una sonrisa burlancia. Un helicóptero de carga pesado de rotor tándem con capacidad para transportar 10.000 kilogramos de carga perteneciente a los E. No llevaba armamento, pero en serio, ¿de quién demonios era eso? Un momento. Miré a Lubia Gelita con recelo. Esa sonrisa, no me digas, en efecto. Ese es mío. Les dije que trajeran el resto de mi equipaje. Honestamente, impresionante. Impresionante, pero, ¿quieres decir que podríamos haber venido en avión en lugar de caminar? Maldito jefe. Caminar es bueno para ti, replicó ella con un gesto casual de la mano. ¿Y por qué necesitabas que yo llevara esto? Haz ejercicio. Necesitas más músculos para aprender a luchar. Ya tengo suficiente. No quiero ser un gorila como tú. ¿A quién llamas gorila? Ella me dio un puñetazo. Lo esquivé. Le devolví el puñetazo. Estas manos tienen clasificación E para todos. Sonreí. Mi señora. El piloto habló por el comunicador, aún suspendido en el aire. Solo. En un instante, los sirvientes sacaron una docena de maletas mientras Lubia Gelita le frotaba el hombro y, tras una cortés reverencia, se marcharon tan rápido como habían entrado, dejándonos afuera. Como si fuera lo más natural del mundo, Lubia Gelita se giró y señaló al anciano mayordomo de impresionante bigote que había abierto la puerta mientras tanto. Tú. Haz que lleven esto dentro. En silencio, me pregunté qué nos aguardaba en este extraño castillo que prometía demasiado a cambio de nada. Me pregunté por qué Waver estaba interesado, y si chocaríamos. Después de todo, era bien sabido que Lubia Gelita Edelfeld no se llevaba bien con el segundo Lord el Melloy.
Lo había llamado escritorzuelo sin talento muchas veces mientras salíamos, y esas eran las palabras más educadas que había usado. Capítulo 28, el vestíbulo principal era caótico, abarrotado de estatuas de ángeles irreconocibles, esparcidas sin ningún cuidado especial por su ubicación. Desde querubines y tronos hasta serafines, e incluso Cupido con sus flechitas, había estatuas de todo lo que pudiera tener alguna relación con la palabra ángel. Estaban esparcidas a nuestro alrededor, observando, esperando. Ni siquiera podías evitarlos mirando hacia abajo, pues el mármol estaba tan limpio que reflejaba plenamente sus rostros retorcidos. Había una escalera de caracol justo a nuestro lado que conducía a un balcón del segundo piso con barandillas doradas pulidas que dominaban todo el vestíbulo. Tampoco estábamos solos allí. Uaber estaba unos pasos delante de nosotros, con un puro encendido en la boca, conversando animadamente con un hombre fósil y arrugado en una elegante silla de ruedas de acero. Tenía la cabeza calva, con el pelo largo, gris y a los lados, cuidadosamente peinado hasta el cuello, y vestía un traje negro. Un chico inquietante, de ojos pequeños y brillantes, con pantalones cortos y chaleco azul, estaba detrás de él, agarrando los manillares de su silla de ruedas. Incluso había alguien inesperadamente familiar parado cerca de uno de los pilares. Eina Istari. El caballero. Una niña apenas mayor que ella se aferraba a los puños de su traje blanco. Su brillante cabello rubio, sus ojos azul claro y su vestido blanco con volantes me indicaban que probablemente era la hermana que él mencionó. Estaba de pie entre ella y un sacerdote sintoísta con aspecto juvenil, con túnicas blancas y vaporosas de monje y todo. Supe a primera vista que era un cabrón loco porque también llevaba un parche en el ojo, como cierto mago que me había impuesto su familiaridad. Levantó la cabeza y su único ojo se desvió hacia Lubiagelita. Al instante siguiente, estaba de pie frente a nosotros, con las manos entrelazadas ocultas bajo las mangas caídas. Inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Podría saber su nombre, señorita? Casualmente, el mío es Tokitou Hiroubou Seigen. Puede llamarme Seigen, solo usted. Habló con un inglés muy acentuado, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. Por desgracia para él, su técnica de movimiento derivaba de alguna hechicería. Esperando algo así, me aseguré de bajar mis asesinos de ojos místicos lo justo antes de entrar. Me puse una mano en la barbilla. Un hechizo de movimiento casi instantáneo, no, un hechizo de levitación y movimiento. Esa fue una excelente adición a mi arsenal. A pesar de lo derrochadora y tosca que era su técnica, la velocidad por sí sola superaba con creces todo lo que conocía. También podría perfeccionarla y eliminar lo superfluo, más tarde. Ah, ¿sí? ¿Te suena? Admito que no me lo esperaba de un mago, con lo que nos ves a los monjes como retrógrados. Pero bueno, no me gustas. No eres ni un chico guapo ni una dama elegante. Ahora que la miro, esta mujer también es demasiado mayor. Esas tetas se le caerán de cualquier manera, miré a Lubiagelita. Contrariamente a mis expectativas, parecía que su increíble tolerancia a las tonterías solo se extendía a mí. Levantó una mano y la cresta mágica de su brazo cobró vida con un rugido, liberando un aire opresivo que hizo que el japonés se tambaleara hacia atrás, visiblemente sobresaltado. Ese hechizo fue un disparo de Gandr. Espera. Espera. Lo siento. Me disculparé. Juntó las manos e hizo una reverencia perfecta. Por favor, perdóname por mi insolencia. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Un rayo violáceo pasó junto a su oreja, quemándole el pelo. Que esto te sirva de advertencia para la próxima vez que insultes a alguien como yo, bárbaro, por tu idiota cerebro. Maldición. Tosí. ¿Vas a aceptar eso, hermanito? Yo personalmente no lo dejaría pasar. Lubiagelita me dio un codazo en las costillas. Se supone que debes reaccionar mal cuando alguien me trata así. Eso era cierto, pero, ¿por qué pensó que no había reaccionado? ¿O vosotros, los que tenéis tan poca fe? Me rasqué la nuca y señalé distraídamente al suelo. Precisamente, a la formación de hechizos que flotaba a pocos centímetros del suelo. Un paso más, y Seigen, allá abajo, habría recibido unos 500 voltios. Se sentiría como si el mismísimo Susanoo le hubiera dado una bofetada en la cara. ¡Guau! ¿Por qué todos aquí están tan empeñados en herirse brutalmente sin previo aviso? Protestó Hiroubou, tambaleándose aún más hacia atrás. Seamos todos amigos, ¿sí? Ante esas palabras, una risa lenta y áspera inundó el vestíbulo. Me di cuenta al instante de que provenía de aquel fósil de aspecto extraño en silla de ruedas.
Lubiagelita lo miró con hostil familiaridad. Yo solo los miré, confundido. Tienes mucha desfachatez al decir eso después de atacar a Eine. La piel arrugada y enfermiza que se estiraba sobre su cráneo se moldeó en una sonrisa deforme al llevarse una mano a su barbilla depilada y arrugada. Supongo que estaré de acuerdo en este caso. Este asqueroso perro se merece cualquier insulto. Parecía que ya habían tenido un conflicto antes de que entráramos. Supuse que era normal cuando magos tan excéntricos se reunían en un mismo lugar. Lubiagelita se echó un mechón de pelo a un lado. Orloque, viejo saco de huesos. Es un verdadero milagro que aún respires. Con esa cara, quizá debas dejar la hechicería y dedicarte a la conservación de tumbas. Madre mía. ¿Qué era esta sombra tan loca de repente? Una sonrisa de emoción se dibujó en mi rostro, una que no intenté ocultar. No hacía falta. Los magos eran realmente divertidos. Qué curioso que menciones el cuidado de tumbas, mosquito de Ederfeld. Espetó el anciano con una risita inquietante. Si eso significa que puedo abofetear a esos enanos advenedizos por robarles, quizá lo haga. Pescador de cadáveres. ¿Has venido a reclamar el legado de mi viejo amigo? No proyectes sobre mí tus propias capacidades mentales endebles, fósil mohoso. Tu cresta deteriorada hace que sea fundamental que adquieras las técnicas de restauración de Ashbourne. Solo deseo otorgarle a ese conocimiento el honor de estar entre los tesoros de menor rango de mi colección. Ladrón. Lubiagelita me miró fijamente, con expectación en sus ojos. Eso es una barbaridad para un parapléjico que está a tiro de patada. ¿Crees que no le voy a pegar a un lisiado? Estiré el cuello. Porque sí. ¿Besas a tu madre con esa boca? Replicó Orloque, delatando su aparente debilidad. Detrás de él, Weaver negó con la cabeza desesperadamente y formó una X con los brazos, probablemente intentando evitar que me metiera con alguien muy por encima de mi nivel. Sinceramente, envidiaba su mente razonable. En lugar de seguir el consejo, totalmente válido, del profesor, canalicé las lecciones que había aprendido ignorando a Krishna. De inmediato, recordé las palabras. No, pero tu repentino desvío hacia la falta de presencia maternal en una conversación sin relación con el tema sugiere una grave escasez de algo así en tu propia vida. Lo miré de arriba a abajo, examinándolo de pies a cabeza. Lo que explica por qué tu ego es tan frágil como para herirte las palabras de alguien que es como un bebé comparado con tu avanzada edad. Sin una sola palabra grosera, lo llamé viejo imbécil sin madre y con problemas de autoestima. En realidad, Krishna era el verdadero tesoro del departamento de hechicería moderna. Ya no podía cambiar de opinión. Orloque me miró perplejo. Lubiagelita hizo lo mismo, incluso Hiroubou. ¿Fui demasiado lejos? En silencio, me hice a un lado y me alejé para reunirme con Eine. Aún sentía sus miradas estupefactas en mi espalda a cada paso. Los ignoraban descaradamente. Cuando me acerqué, la hermana de Eine dejó escapar un pequeño gemido y se escondió detrás de su hermano mayor. La niña parecía una muñeca, con piel pálida y brillantes ojos azul marino como los de su hermano. Tenías razón. Es adorable. Eine asintió con satisfacción antes de extender la mano a modo de saludo. Es un placer ver una cara conocida. Rosalind, no tienes por qué tenerle miedo. Le di una sacudida fuerte. Sí, yo también tengo uno igual que tú en casa. Tu hermano me ayudó hace un tiempo para que no se me ocurriera hacerte daño. Así, el número de personas en este incidente a las que no podía tocar en absoluto se redujo a 4. Lord el Mello y segundo, Lubiagelita Edelfeld, los hermanos Istari. Sin duda, la hostilidad que se cernía sobre el aire estallaría. Era como si este lugar estuviera diseñado para despertarla. Lentamente, la joven se asomó nerviosamente por detrás de su hermano, curiosa y cautelosa a la vez. Con un suave empujón de Eine, salió de su sombra, tirando de su vestido blanco mientras me hacía una reverencia, como era de esperar en una sociedad medieval. Un placer conocerte. Entiendo por qué tu hermano te adora tanto como para hacer lo que hizo. Y igualmente. Respondió ella avergonzada. Para entonces, la hostilidad abierta entre Lubiagelita y Orloque cesó. Seguían mirándose fijamente, pero esta vez desde rincones separados del vestíbulo. Weaver estaba con Grey. Y Hiroubou se acercó lentamente a nosotros, con expresión de enfado. Entonces él puede coquetear con ella, pero tú intentas matarme cuando lo hago. Me giré mecánicamente para mirarlo, sin poder creer la mierda absolutamente vil que mis oídos parecían haber captado. ¿Coquetear? Mi sonrisa se congeló. ¿Coqueteaste? Yo también tenía una hermana de esa edad. Eso fue lo primero que pensé. Eine actuó más rápido que yo.
Se tocó el alfiler del cuello. Una espada de mármol salió disparada desde la pared junto a nosotros, dirigida directamente a su cabeza. Hiroubou la esquivó fácilmente, inclinándose hacia un lado, con las manos aún entrelazadas. Lo que no pudo esquivar fue el gancho demoníaco que le di en la cara después de usar su propia técnica para aparecer junto a él. Su parche le impidió verlo venir. El joven japonés voló apropiadamente, chocando contra una pared mientras los sirvientes en el camino se movieron apresuradamente a un lado para evitar convertirse en daños colaterales. ¡Ay! 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 Creo que tengo la mandíbula rota. Se frotó la cara magullada con tristeza. Tú, espero que no esperes que me quede de brazos cruzados, ¿sí? No sentí ningún remordimiento por mis acciones. Pedófilo, muere. Come mierda y muere de una muerte horrible. ¿Has oído hablar de algo llamado, ya sabes, un chiste? Apretó el puño y lo siguiente que lo vi fue que estaba de pie boca abajo en el techo, justo encima de mí, con los brazos cruzados. Lubiagelita se llevó una mano al pecho. Sin embargo, antes de que la situación pudiera empeorar aún más, una voz de mujer, elegante pero áspera, cortó el aire tenso y pegajoso que flotaba en el vestíbulo. No nos desviemos de nuestro propósito al venir aquí con trivialidades y devaneos emocionales. Ahora sí que la reconocí. Era difícil olvidar a alguien con ese aspecto tan excéntrico. La había visto antes deambulando por el departamento de políticas. Arrastrando a todas partes su larguísima melena negra azabache. Era más larga que su propio cuerpo, caray. Y luego estaba el kimono de manga larga, demasiado brillante y colorido, decorado con flores. Aunque no sabía su nombre. Pero, a su manera, era mucho más inquietante que la siniestra Orloque, pues parecía perfecta en todos los sentidos. Sonreía cordialmente, hablaba con educación y dulzura, con una belleza que no parecía del todo natural. TSK, así que ustedes también están aquí. Orloque fue el primero en expresar su descontento, seguido rápidamente por Lubiagelita. Apóstata. Llámenme como quieran. Pero no me interesa lo que todos buscan. Estoy aquí únicamente para asegurarme de que la voluntad de Lord Herjon Ashburn se cumpla de forma justa y completa. ¿A quién engañas con eso? Espetó Lubiagelita, con los brazos cruzados. Si el testamento no hubiera estado en vigor, tu departamento habría destrozado este lugar con una u otra reclamación. Nadie sentía verdadera afinidad por el departamento de políticas dentro de la Torre del Reloj, a pesar de su poder, no, era precisamente por su poder que eran tan despreciados. En un mundo donde todos estaban obsesionados con su propia investigación, su camino hacia la raíz del problema, estos supuestos apóstatas decidieron abandonar abiertamente ese objetivo y, en su lugar, asumir el papel de legisladores y ejecutores. Para asegurar que el flujo y reflujo de su mundo no se perturbara. Naturalmente, los magos, que lo descartarían todo por su objetivo, odiarían a aquellas personas que les aplicaran reglas y les impusieran límites que no debían cruzar. La mujer ignoró sus protestas y se arregló las gafas negras que enmarcaban sus ojos con un dedo delicado y pálido. Para quienes no me conocen, soy Isiri Arasino. Represento los intereses del Departamento de Políticas. Por la presente, declaro el contenido completo del testamento de Lord Herjon Ashburn. Capítulo 29, pregunta los nombres de los ángeles. Aquellos a quienes se les pregunta y no pueden responder, en todos los casos, serán destrozados por los ángeles. Aquellos que puedan apoderarse de los ángeles recibirán mi herencia. Estas fueron las palabras que Isiri Arasino dejó a la gente reunida en el vestíbulo. Para mí, eran crípticas hasta el punto de resultar absurdas. Sin duda, el dueño original de este castillo había dejado tras de sí un gran enigma problemático que no se resolvería sin sufrir graves daños. En primer lugar, si se tomaban las palabras literalmente, era fácil darse cuenta de que debíamos buscar los nombres. No se podía interactuar con ellos de ninguna manera, así que preguntarles directamente significaría comenzar la parte del interrogatorio y terminar con la persona en cuestión hecha trizas. Evidentemente, este rompecabezas no había considerado a alguien como yo. En concreto, la cláusula que estipulaba que el testamento en su totalidad iría a quien lograra apoderarse de los ángeles. Normalmente, tal como estaba estructurado el juego, esto implicaba nombrarlos. Pero, si el control estaba entretejido en el lugar mismo, entonces, no había necesidad de que yo jugara el juego en primer lugar. Me llevé una mano a la cara, intentando disimular mi sonrisa emocionada. Parecía que el profesor Weber también se dio cuenta al instante, no, quizá incluso antes que yo. Sus ojos oscuros se clavaron en mí, abriéndose ligeramente al darse cuenta.
Lubiagelita también estaba emocionada, en gran parte porque toda esta situación apelaba directamente a los ideales más bajos de la naturaleza de su linaje. Una búsqueda del tesoro, literalmente. Se apartó el pelo. Muy bien. ¿Eso es todo? Y Siri ladeó la cabeza de una forma particularmente reptiliana. Creo que sí, Lady Edelfelt. Además, les he dado una pista a cada una. Si pudieran revisar sus invitaciones, por favor. Weaver fue el primero en levantar su carta, incluso desde la distancia, pude distinguir fácilmente las letras doradas que se formaron en el nítido papel blanco. Mi primer pensamiento fue que Michael estaba mal escrito. Mi segundo fue que era un completo imbécil, porque ningún mago podría cometer ese error. Simplemente no me sonaba el nombre, mis ojos se posaron en Lubiagelita. Quizás lo sabía. Se les ha asignado una habitación a cada uno de ustedes bajo estos nombres angelicales. Por favor, confírmenlos ustedes mismos mediante las placas fijadas en el exterior de cada una. Y, para cualquier necesidad, no duden en preguntar a los sirvientes de la familia Ashbourne. Están a su disposición. Muy bien. Hirobow soltó un pequeño grito. Me pregunto si tendrán un buen saque o algo así. Me volví hacia él. Bebe leche con chocolate como un hombre de verdad, zorra. ¿Puede decirme eso? No puede decirme eso, ¿verdad? Como nadie hizo ademán de reprenderme, simplemente se rindió y se marchó. Eine, ¿qué tal si nos llevamos el té que nos queda, prometido? Soy tu respaldo, dijo el caballero en voz baja, considerando algo antes de asentir. Mejor así. Ven ahora, Rosalind. Lord el Melloy, tomemos una copa. Dijo Orloque después de que los jóvenes se fueran. Dos ancianos en una cita en un bar, me reí al imaginarlo. Los ancianos deberíamos llevarnos bien. No soy tan viejo. Weaver me miró buscando confirmación. Simplemente giré la cabeza a un lado, silbando inconscientemente mientras mis ojos vagaban por un mural que representaba al arcángel Miguel derribando una serpiente con una espada llameante. No soy tan viejo. Incluso juego videojuegos. De todos modos Orloque lo arrastró. ¿Quién es ese fósil? Pregunté a Lubiagelita, mientras observaba al niño empujar a Orloque mientras le murmuraba algo a Weaver. Orloque Kaisermund. Una marca. Vaya. Bran era el segundo rango más alto de la torre del reloj, y casualmente, Inorai también. Es cierto que esto no demostraba mucho su destreza en combate, ya que la torre del reloj era principalmente una institución educativa, pero sin duda, había motivos de preocupación cuando se suponía que el único rango superior, Grant, era capaz de derrocar a una maldita nación por sí solo. Ese viejo probablemente podría darme una paliza desde el domingo, probablemente. Insistirle valió la pena, aunque no tenía un puesto donde él fuera el segundo más alto. La familia Caesarmund se especializa en hechicería papilio. ¿Papilio, mariposa? Ese viejo se sienta a jugar con mariposas. Mis hombros se hundieron al instante, todas mis esperanzas se desvanecieron. Aunque fueran fuertes, las mariposas jamás podrían ser geniales, maldita sea. La regla de la genialidad era lo más importante en cuanto a magia se refiere. En resumen, interfiere con el proceso de transformación, basándose en la diferencia entre los distintos ciclos de vida de una mariposa. Eso es todo lo que sé. Aburridor. Acordado. Sobresaltado, di un respingo, bueno, no grité. Lubiagelita te diría lo contrario, pero como dije antes, los magos eran unos mentirosos de remate y no se podía confiar en ninguno. Aún así, no creo que provocarlo fuera buena idea, aunque parezca muy divertido. El orador soltó una carcajada sonora que resonó en el vestíbulo. Era un maníaco de los músculos. Un hombre con un cuerpo imposible de conseguir sin manipulación. Era alto como Daver, pero tan corpulento que parecía haberse comido 3 o 4 Wavers y luego haberse convertido en físico-culturista profesional. Vestía ropas nómadas, un turbante blanco e incluso una capa hecha jirones, hasta su piel bronceada estaba tan cubierta de tierra y ceniza que parecía que llevaba horas revolcándose en el barro. Movió una mano gruesa para rascarse la barba oscura que enmarcaba su barbilla, con una sonrisa dentada en su rostro. Señor, ¿de dónde viene? He estado aquí todo el tiempo. Estabas haciendo algo muy interesante, así que me quedé callado. Jeje, señaló la escalera de caracol con el dedo. Ahí atrás. No me escondo. No. ¿Eres un terrorista? ¿De dónde salió eso? ¿Es Bin Laden uno de tus primos lejanos?
No conozco a nadie con ese nombre, si parece uno, habla como uno. Entonces, antes de que pudiera continuar, Lubiagelita se interpuso entre nosotros. Le dirigió una mirada fulminante que hizo que el hombre retrocediera un paso con las manos en alto. Estaba seguro de que su camisa reventaría por las costuras de lo gruesa que era. Vaya, vaya, no quise hacerte daño. Sé que no debo contrariarte, Lady Edelfelt. Alcancé a ver brevemente más de media docena de dagas colgando del cinturón de cuero marrón sujeto alrededor de su cintura. Muy bien, maestro cazador Flueger. Le sugiero que mantenga la distancia. Vaya, ese era un adagio muy interesante para el nombre. ¿Ese nombre, eh? Suspiró, rascándose la nuca. Entonces, una sonrisa irónica cruzó sus labios. Oye, ¿quieres que te lea la fortuna? A ver si terminas con este joven. Lubiagelita se dobló de inmediato, sonrojándose profundamente. ¿De dónde salió eso? Yo no, bueno, ni siquiera necesité un hechizo para eso. ¿Has estado robando miradas y griega? Cuidando, ah. Poco a poco, sus palabras se hicieron más lentas y se convirtieron en algo que apenas llamaría un susurro. Probablemente por el gran rayo de Jódete, Lubiagelita empezó a cargar en cuanto abrió su sucia boca. Sus nervios se convirtieron en circuitos mágicos. Gemas flotaban en el aire. Perdón. Por favor, no, tengo hijos. Honestamente, fue tan caliente que inmediatamente recurrió a un daño corporal grave más rápido de lo que jamás sacó el 9, pero no fue la mejor idea ser la primera persona en asesinar a alguien aquí, todavía. La mejor manera de calmar a una mujer era distraerla, ¿verdad? Entonces le di una palmada en el trasero. Sí, lo hice. Ni siquiera iba a negarlo. Parecía una buena idea en ese momento y además funcionó. La princesa Edelfelt quedó tan sorprendida que su concentración se desvaneció y el hechizo se desvaneció en destellos de luz. Su cabeza giró rápidamente y me miró con los ojos muy abiertos. Ambos hablamos al mismo tiempo. No voy a disculparme. No en público, todavía. Ten más de decencia. ¿Qué interrogación de cierre? Gracias, jovencito. Me gritó Flueger, pasando a toda velocidad por las puertas del vestíbulo. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. ¿Qué demonios acaba de decir? Flueger asomó la cabeza por la puerta. Por cierto, no tengo hijos. Sí, con esa cara no lo creo. ¿Qué? Las chicas piensan que me veo bien. Tu madre no cuenta. Grité. ¿Y mi abuela? Se rió a carcajadas. Lord Ashburn carece bastante de gusto. No me falta, creo que ni siquiera conocía la maldita palabra. Asentí con sabiduría, con una mano acariciando mi barba imaginaria y la otra a mis espaldas. Es como si estuviera en la habitación de un otaku. Oye, ¿crees que se masturbó delante de esto? Te llamaría idiota, pero no puedo descartar esa posibilidad. La habitación fue bastante fácil de encontrar, era una de las muchas a lo largo del pasillo curvo justo más allá del vestíbulo, justo antes del final y fue fácil de encontrar gracias a la placa de mármol con el nombre sostenida por un ángel. Miguel. El nombre angelical que le dieron a Lubiagelita era Miguel. ¿Quién es como Dios? Para sorpresa de nadie, la habitación estaba repleta de estatuas de ángeles. Incluso parecería un almacén literal en lugar de una habitación real si no fuera por la lujosa cama king size que yace entre dos altos vitrales y la gran chimenea ardiendo a un lado. ¿Ves? Por eso hice que mis sirvientes trajeran muebles aquí. ¿Quién usa un chinot como mobiliario? Su respuesta fue sencilla acompañada de una pequeña sonrisa. Sí. ¿Hay algún problema? No respondí. En cambio, me quité las gafas de aviador y las guardé en el bolsillo antes de frotarme el estómago con la mano mientras miraba a mi alrededor. Allí estaba el mismo hechizo de observación que había visto al llegar al castillo. Alguien nos estaba observando. Pervertido. Lo escuchaste en el estanque de novelas.